Dos comunicaciones muy importantes que nos están esperando. Está Eduardo López, infectólogo, ustedes lo conocen, un capo, y Conrado Stoll, neurólogo también, los dos muy comprometidos en este momento histórico tan trascendente para la sociedad. Primero agradecerles a los dos la comunicación, a Conrado, a Eduardo, y bueno, y preguntarles varios temas ahí dando vueltas, pero en las últimas horas ha crecido la presión de algunos funcionarios, sobre todo de la provincia de Buenos Aires, pidiendo volver a la fase 1 al AMBA, a la ciudad y al conurbano. Primero, en general, ¿qué opina cada uno de esto? Si querés arrancar vos, Conrado, ¿cuál es tu postura? Hola Tato, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. Primero que todo lo que ustedes están mostrando te muestra algo clásico, que la pandemia exacerba la vulnerabilidad social. Eso es obvio. En estos lugares que salen un día Villa Caraza, ahora vos estás mostrando esto, Villa Azul, Itatí, etcétera. Claro. Obviamente donde la gente está con alta concentración, contacto estrecho, íntimo y en lugares cerrados, va a empeorar y crece el contagio. Volver atrás en el día 84, una de las cuarentenas más largas, Wuhan con su problema en 76 días había salido de la pandemia y bueno, conocemos muchos otros países. Yo no creo, hay una cosa que se llama fatiga social, en que no imagino que a la gente le puedas decir en el día 84 volvemos al 20 de marzo. Por otro lado, la idea también es que en realidad la mayor parte de la gente, justamente el sector productivo económico, Sí. probablemente no necesite volver a la fase 1 o al principio de esta cuarentena. Probablemente esas personas tienen los recursos para mantener distancia, usar las máscaras, no mostraron mucha responsabilidad en el Rosedal este lunes, por supuesto, cuando salieron todos, pero esas personas quizás tienen menos riesgo de contagio y el foco, en lo que se llaman los focos supercontagiadores, están en estos barrios populares y es ahí donde hay que poner la energía. El doctor López lo va a decir muy bien. Claro, sí, a ver, lo he Eduardo. leído y lo he escuchado a él varias veces decir que hay que aumentar el testeo para encontrar a los contagiados y aislarlos con sus contactos. A ver, Eduardo, tu posición genérica sobre este punto. Bueno, en primer lugar, lo que se ha observado cuando uno va a trabajar en los barrios populares y en las zonas de inclinatos, casas tomadas, etcétera, que es la zona balvanera, lo que va a pasar en Flores, se muestra claramente que esos son lugares prácticamente cerrados donde el virus se distribuye y se disemina mucho más fácilmente que en lugares abiertos o en casas comunes. Por ejemplo, cuando vas a trabajar a las casas, lo que se encuentra que es muy interesante es, sobre un caso sospechoso, los contactos estrechos casi todos tienen, diríamos, están también contagiados, ya sea con muy pocos síntomas clínicos, presintomáticos y un grupo asintomático. Con lo cual, la transmisibilidad del virus ahí es fundamental. Por eso la clave es aislar, testear, aislar y seguir testeando a los convivientes y demás. El otro tema interesante es que se encuentra gente relativamente joven en esos lugares, donde se encuentra, por ejemplo, que comparten un baño, una cocina, y eso 12 o 15 personas. Claro, Es sí. decir, que es una zona importante. Ahora, de volver para atrás a la cuarentena 1 es muy difícil, digamos, porque en primer lugar, hoy estamos testeando mucho más, diríamos, este aspecto. Y segundo, hay ciertas situaciones que hacen que sea muy difícil, diríamos, volver a la fase 1 de la cuarentena. Yo creo que tratando de interpretar al presidente, lo que hizo el presidente es expresar la preocupación de que algunas situaciones no se hayan cumplido como uno quisiera. Por ejemplo, del lunes con los corredores o los caminantes, en el cual se agruparon, no respetaron el distanciamiento social, etc. Pero me parece que hay que seguir trabajando en esto, porque además Eduardo, el país realmente está en ese aspecto, tiene dos situaciones epidemiológicamente muy distintas. Las provincias es una cosa, urbano, Ciudad de Buenos Aires y... No, y el resto del país claramente sí. Ahora, esta semana hubo una contradicción, si se quiere, porque por un lado se criticó fuertemente lo de los runners del día lunes, pero por ejemplo, en la calle vemos todos los días, hoy vimos una manifestación el 9 de julio impresionante, que eso no genera reacción de parte del gobierno. ¿Esto cómo se lee en la calle? ¿Cómo lo lee el ciudadano común? Que dice, pero ¿qué cosas se pueden, qué cosas no se pueden? No, en realidad yo cuestiono las manifestaciones en las que realmente la gente no
no mantiene distanciamiento social, lo mantiene más de 15 minutos y además esto facilita notoriamente la transmisibilidad si hay individuos que portan el virus y lo contagian. Además, es muy interesante, ¿no? El tema de los famosos supercontagiadores o superpropagadores. Parece que hay individuos que por causa no bien estudiada pueden eliminar una gran carga viral, mucho mayor que la habitual, y en ambientes cerrados y semicerrados contagiar un grupo grande de personas. Es el modelo del baby shower de Necochea, es el modelo cuando uno va a trabajar, diríamos, a estudiar a las villas o a los inquilinatos, en el cual hay un individuo que arrancó un gran propagador y contagió a muchos. Entonces, realmente hacer manifestaciones, diríamos, en la calle en época de pandemia es muy poco aconsejable, ¿no? Ah, bueno, Eduardo, importante. Dale, María. una pregunta quería hacerles a los dos, el que quiera la puede contestar. Yo pienso y creo que este aumento de casos, llegamos a 1.200 casos diarios, ¿no? Ya es un número bastante importante, tiene que ver con la mayor cantidad de testeos en barrios vulnerables y en algunos focos de la ciudad o de la provincia donde hay, digamos, más casos y donde se puede ir avanzando con los testeos. ¿Esto tiene que ver con eso o es la circulación del virus en general? Yo quería, para enfatizar lo que dijo el doctor López de los testeos, ha habido una frase confusa, creo, en algún momento del gobernador, testeamos más, por eso hay más infectados. O sea, los infectados hay los que hay, y son seguramente mucho más de los que contamos. Por supuesto que cuando uno va a un barrio vulnerable y uno ve que el 40% de los test, 50 y hasta 60% han dado positivo, claro, eso me dice dos cosas. Una, que estoy testeando insuficientemente, porque no me puede dar el 60% de lo que testeo positivo. Y segundo, que la infección en ese lugar está descontrolada. Se ha aumentado el testeo acá. Y estamos testeando 5.000 por millón de personas. Pero eso significa que se ha testeado al 0,5% de la población argentina. En Chile han testeado el 5%. Y si vamos a países del hemisferio norte, 10%. Por ejemplo, Dinamarca. Entonces, obviamente el testeo es insuficiente y se ve mucho positivo en esos lugares porque evidentemente ya está el virus por supercontagiadores o porque el lugar favorece el supercontagio, ya se ha descontrolado la infección en algunos lugares y de ahí se extiende al resto de la población. Eduardo, dale vos. Sí. Sí, yo creo que hay que hacer algunas pequeñas aclaraciones. Las situaciones de los barrios vulnerables que tiene Argentina es incomparable a Dinamarca o a Alemania. Este es el primer punto, con lo cual hay que diferenciar la facilidad de testear o no testear. Yo creo que se está trabajando, diríamos, bien en golpear casa por casa, porque es el mejor mecanismo, sobre todo en las zonas de barrios vulnerables, para detectar los casos. Hay transmisibilidad, yo no tengo duda que hay transmisibilidad y no hay ninguna autoridad que no haya transmisibilidad. Ahora, es obvio que no se puede testear a toda la población y además es obvio, diríamos que no es lo mismo en las condiciones de los barrios vulnerables de Argentina compararlos con países como Dinamarca o Suecia o Alemania mismo, ¿no? Creo que en eso tenemos que tener algún grado de flexibilidad porque a veces lo mejor es enemigo de lo bueno. Yo estoy muy contento ahora que se testee de esta manera porque hace un mes y medio los que me escucharon, yo decía que estaban testeos. Totalmente. Era el que tenía la bandera del testeo en todos lados, hablaba del testeo, así que parece que lo escucharon. Pero tengo una pregunta para Eduardo. Eduardo, pero yo le pregunto, ¿qué diferencia hay entre 5.000 por millón y 2.500 por millón que era lo de hace un mes? No comparé, yo no quise compararme con Dinamarca, me comparo con Chile, me comparo con Perú, que hace 40.000 test por millón, 40.000 por millón. ¿Cómo puede ser que nosotros creamos que es suficiente 5.000 y tenemos 30% de positividad en la ciudad de Buenos Aires cuando sabemos que el índice tiene que ser hasta 5% de positividad? Y por último, en la gente que sigue puerta a puerta. En Sudáfrica tienen 30.000 personas trabajando puerta a puerta y ya han visto 11 millones de personas. Nosotros, según el diario, tenemos 300 personas que van puerta a puerta. Eduardo, ¿puede eso cubrir 350.000 personas? Eduardo, escúchame, está clarísimo el planteo de Conrado. Eduardo se muere por contestar. ¿Me aguantás 30 segundos que hacemos un pequeño corte que nos reclama la tanda? Ningún problema, hay que sobrevivir. Gracias, Eduardo, gracias, Conrado. Seguimos, dale, cortito y volvemos aquí en la otra vuelta. Dale.
cualquier momento estamos de vuelta con Eduardo López, infectólogo, y Conrado Stoll, neurólogo, dos verdaderos especialistas que vienen siguiendo todo lo que está pasando en la Argentina en este momento crucial, a la espera de los datos. En cualquier momento llega el reporte diario. Mariana, vos estás atenta, por supuesto. Sí. Apenas llegan, nos metemos. A ver, lo perdimos por un minutito a Eduardo. Conrado, aprovecho para preguntarte vos como neurólogo, ¿hasta cuándo aguanta la cabeza de los argentinos? Bueno, como yo te decía, hay una cosa que se llama claustrofobia emocional. Esto está descrito. O fatiga social. Llega un momento que el miedo que puede haber tenido la gente, y muchos lo deben sentir, al principio volvían a su casa con pánico y se sacaban la ropa antes de entrar y se bañaban apenas entraban, y llega un momento que perdés el miedo y empezás a descuidarte, y la persona finalmente sale contra la epidemia. No que salga a quejarse, no me refiero a eso, simplemente que le perdés el respeto. Totalmente. Y ha pasado con otras epidemias eso. Entonces, el aspecto de lo anímico, y lo ha descrito José Abadi muchísimo, es por supuesto que depresión, la gente que no tiene propósito de vida, un impacto emocional muy grande. Y cuando hay disfuncionalidad, adicciones, violencia familiar, eso se empeora notablemente. Bueno, muchísimos reportes en Estados Unidos sobre esto. Eso es muy peligroso. Volvió Eduardo, aprovecho para recordarles a todos la pregunta de Conrado. En realidad, lo que plantea Conrado es, estamos testeando poco, según comparativamente con países de la región, ya no con países como Dinamarca. Eduardo, ¿qué decís a esto? No, que en realidad, en primer lugar, los testeos para enfermedad aguda y para los pauses sintomáticos tiene que ser PCR. Perú, que tiene un problema bastante serio desde el punto de vista médico, está testeando con métodos rápidos, no está testeando con PCR, con lo cual los diagnósticos o los hace clínicos o los hace tardíos. En el caso de Chile, que es otro tema interesante, Chile testea muchísimo, pero les ha fracasado todas las medidas porque el testeo solo no alcanza. A partir de mañana el gobierno hace una cuarentena del mismo que nosotros hicimos al principio, totalmente restrictiva y completa, porque tiene saturados los servicios de internación. Claro, ya en Chile estoy hablando, ya Chile está internando el piso de los hospitales y tiene 97%, 98% saturadas las camas de terapia intensiva del sector público. Quiere decir que el mecanismo de testear solo no les alcanzó. Entonces, Conrado, ¿qué decís vos sobre eso? ¿Cómo le contestás? No, que dijo el presidente Piñera, que admitió, como dice Eduardo perfectamente, dijo, hemos testeado muchísimo, que es una de las patas para controlar la pandemia. Pero no es la única, el ejemplo paradigmático Australia, aislamiento con responsabilidad de la gente porque nunca fue obligatorio y mucho testeo. Cerraron la epidemia, 0 infectados, no hay más muertos, etcétera. Ahí él dijo, hicimos mucho testeo, pero fallamos en aislar a los infectados y en buscar a los contactos. Él lo justificó así. Y realmente han pasado los 150.000 infectados, ¿no? Eduardo, a propósito, perdón, Marian, porque no quiero que se me vaya este tema, ya te dejo. Eduardo, hablaste de camas hospitalarias en yo iba Chile. a preguntar lo mismo. ¿Cómo estamos acá respecto a esto, que es un dato clave, ¿no? Porcentaje, ¿cómo es, Marian? No, iba a preguntar el porcentaje de camas ocupadas de terapia intensiva, ¿no? Que en realidad son las más escasas. Las camas de terapia intensiva en la ciudad de Buenos Aires, tomando todo, no las de COVID, están alrededor del 50%, está bien 48%. Y en el conurbano, tomando todas, la información que tengo, pero no es tan precisa como la ciudad de Buenos Aires, está alrededor del 55-60%. Dijeron que habían subido en este último tiempo, digamos, que habían aumentado. Ay, se pierde un poquito, pero está hablando de... Esas son las que le comento. Les comento una cosa interesante. En Ciudad de Buenos Aires, que la que conozco bien, cuando se encuentra el caso sospechoso, automáticamente al día 7 se testea a todos los convivientes familiares, con lo cual aumenta mucho no solo la cantidad de testeos, sino la calidad del testeo. Claro. Porque esos convivientes es posible que un número grande estén infectados. ¿Está claro? Eso es interesante porque se está estudiando una especie de binomio. El caso sospechoso más los convivientes cercanos, diríamos los convivientes estrechos, diríamos con una definición de conviviente estrecho bastante con alta sensibilidad para poder testearse mucho, que es
aquel individuo que tuvo más de 15 minutos con el caso positivo y sin el distanciamiento social. Con lo cual se está tratando mucho. Sí. Todos los convivientes de inclinatos de los barrios populares, todos entraron en esto. Ale... ¿Es posible que tengamos más gente para ayudar a testear? Sí, es posible. Cada vez van ampliando más el concepto de caso sospechoso para realizar el testeo. Ahora se agregaron también los contactos estrechos de las 48 horas anteriores a que aparezcan síntomas. ¿Por qué cada vez se va agregando más y no se hizo esto desde el principio? Primero porque no se... Perdón. Dale, Eduardo, comenta, porque quería comentar una cosa de él. Pero no se conocía lo que es los presintomáticos, esto no se conocía, primer punto. El segundo punto, se creía, en base a la experiencia de Wuhan, que se contagiaba a partir de que el individuo tenía síntomas. Eso era un tema que Wuhan lo mantuvo, y hoy se sabe que es verdad, que los mayores contagiadores son los que durante los primeros 4 o 5 días, diríamos, pero hay un grupo de individuos que 48, 72 horas antes de empezar los síntomas ya eliminan el virus, y en algunos trabajos casi con la misma cantidad de carga viral que los días de síntomas. Así que eso se aprendió. El primer grupo que planteó los presintomáticos fue el grupo de Singapur. Diríamos, fue en Singapur donde se estudió esto. En Wuhan no se había planteado inicialmente los presintomáticos, ¿no? Eduardo... Yo quería enfatizar de eso de los asintomáticos, que esta semana hubo una confusión muy grande generada por la Organización Mundial de la Salud, que llegó a decir que los asintomáticos no contagiaban. Y dentro de las 24 horas sacaron un comunicado diciendo que perdonaran, que era un malentendido, que era un modelo matemático infeccioso y que se habían confundido. O sea que la gente tiene que tener claro que la gente asintomática, los que nunca tienen síntomas, contagian, tienen la misma carga viral que el sintomático. Retiraron... Los sintomáticos en algún momento son asintomáticos que se hacen sintomáticos. Y lo otro importante, hablábamos con Eduardo recién sobre la fiebre, que en los edificios se toma la temperatura, pero se ha visto en muchos estudios, miles de pacientes, el 70% de los COVID-19 no tienen temperatura. Y en un estudio de un test, el test que se llama LAMP, se vio hasta hipotermia. Entonces tiene que ampliarse el criterio para considerar un paciente. De hecho, si uno solo testeara a gente que tose, le duele la garganta y tiene fiebre, probablemente sean más gripes que COVID-19. El COVID-19 puede llegar con una trombosis, puede llegar o con la famosa falta de olfato y gusto. Claro. Conrado Stoll, Eduardo López, de corazón, muchas gracias. Nos vamos nosotros a una tandita, los despedimos y ahora sí a la espera de los datos con Mariana del coronavirus. Gracias a ambos, y vamos a una... Eduardo. Encima son amables, una maravilla los dos. Nos vamos a una pequeña tanda y volvemos, dale.